Salmos capítulo 68, versículo 18. En Efesios 4 se habla de la constitución divina. Hemos visto parte de ello. Si creemos que somos parte de esa constitución, si comprendemos eso, entonces tenemos que aceptar que no fue un ser humano el que hizo ello, sino más bien Jesús. Pero cuando hablamos de Jesús, si seguimos leyendo, ahí en Efesios 4, antes de leer Salmo 68, dice Efesios 4 en el versículo 7, 6 y 7. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cómo puede ser un Dios y Padre en todos? Y luego dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de la fe, del don de Cristo. Por lo cual, y ahí es donde menciona el Salmos 68, 18. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó. Jesús, siempre hay esta confusión en cuanto al nombre, y por eso es muy importante entenderlo. Aquí dice un solo Dios, un Dios. El concepto de Dios, de quién es Dios es el creador. Dios es el que hizo todo lo que vemos. Dios es a quien adoramos. Pero ¿cómo fue que Dios se manifestó a cada uno de nosotros? ¿Cómo fue que Dios abrió el camino para tener una relación con Él? ¿A través de qué podemos tener la relación con Él? Y todo tiene que ver con el nombre, con ese Dios entre nosotros. Cuando ves la clase de teología, entiendes que en la Biblia hay muchos nombres con un propósito didáctico. Por ejemplo, lo que hacen los santos hombres de Dios que escribieron la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, es que tratan de explicar a ese Dios. Y si decimos Dios entre nosotros, el nombre que colocan es Emanuel. El nombre Emanuel es Dios entre nosotros. Bueno, ¿acaso Dios no estaba entre ellos? Sí, pero cuando se menciona Emanuel en Mateo, habla de que Dios descendió a la tierra y habitó entre vosotros. Dice Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es, ¿cómo es que Dios descendió? Dios descendió y Dios se hizo humano. En el momento en que Dios se hace humano, a ese Dios en carne, su nombre se le llama Emanuel o también se le llama Jesús, Dios entre nosotros. Entonces, lo que trata de explicar este Pablo es cómo es que ese Dios entre nosotros puede constituir algo divino. Tiene el poder de constituir su pueblo, su nación, su reino en la tierra. ¿Y cómo lo hizo? Y es lo que está tratando de explicar aquí Pablo. Y lo que hace Pablo es que toma un salmo, el Salmo 68, verso 18, y dice así: subiste a lo alto. Recuerden que los salmos son himnos o cánticos o alabanzas que cantaban los judíos en las sinagogas. Muchas veces cuando ellos lo cantaban, no sabían en su totalidad lo que estaban cantando, a menos que se profundizaran en ello. Esto es, cuando cantaban algo y lo entendían, lo razonaban, era lógico, era racional. Cuando cantaban esto, lo entendían, pero no entendían la profundidad de lo que estaban cantando. A eso se le llama soprarracional. Es el concepto de no entender en totalidad lo más profundo que se muestra. Y Pablo lo estuvo cantando de pequeño cuando iba a la sinagoga, lo cantó de joven, como fariseo de grande,
pero no lo entendió en su totalidad hasta que está explicando aquí, aunque siempre estuvo ahí. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Ahí en hebreo dice ja, es esta palabra que se ve aquí, perdón, esta palabra que se ve aquí, ja. Esa palabra que se ve ahí es ja. Ahí está la palabra. Ellos entendían que era Dios. Dice, habita entre ellos ja Dios. No sabían que de quien estaban cantando era de quién, de Jesús, que es Dios hecho en carne. Y luego dice, así, habite entre ellos ja Dios, dice así. En este caso se habla del mismo Dios, el único Dios verdadero. Pero este concepto de subir a lo alto, si seguimos leyendo ahí en Efesios, en el capítulo 4, dice así, ¿a qué se refiere? Cuando Cristo muere, ahora, Jesús lo dijo y lo menciona en Apocalipsis, yo doy mi vida y la vuelvo ¿a qué? A tomar. Cuando Él muere, físicamente, muere para descender al lugar donde están todos los muertos. Si tú ves los evangelios, por ejemplo, tú te das cuenta que Jesús muere en la cruz y su cuerpo físico no tiene vida. Él en ese momento desciende a lo profundo de la tierra, porque dice la escritura que él estuvo en el sepulcro, en el Hades o en el Seol 3 días. Pero así como estuvo 3 días, al tercer día ¿qué? Resucitó. Su cuerpo no se corrompe, no se echa a perder, lo vuelve a tomar su cuerpo y se empieza a mostrar ante todos aquellos que creyeron. Se muestra primero ante las dos mujeres que van a ver la tumba. Después se muestra ante cada uno de los apóstoles, salvo Tomás. Después se muestra a los discípulos que iban en camino a Emaús. Después, como dice Pablo, se muestra a 500. Esto es, aquel Dios que era el Dios creador, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Su nombre es Jesús. Ese Jesús lo crucifican, pierde la vida física, su cuerpo está con ellos, pero su alma es llevada al Seol, al lugar de los muertos. Y al tercer día resucita de los muertos y se le aparece a todos. Y se le aparece durante 40 días. Y en estos 40 días, su aparición, su resurrección, serviría como testimonio de que él verdaderamente era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios entre ellos. Y después decide que ascender ¿a dónde? A los cielos. Ve los conceptos. 3 días, 3 edades, la edad patriarcal, la edad mosaica, la edad cristiana, 3 cruces, luego 40 días de aparición, número 40 prueba, 40 años de Moisés, 40 días de Elías, 40 días ayunando Jesús, ahora 40 días apareciéndole a todos y luego asciende a los cielos. Y cuando asciende a los cielos, dice Hechos capítulo 1, que todos aquellos se dieron cuenta que había 2 varones resplandecientes que ascendió y después le dijeron los varones que habían sido literalmente testigos de qué? De la ascensión. Y Pablo está explicando cómo es que él constituye el pueblo. ¿Cuándo inicia la iglesia? La nación santa, el pueblo adquirido por Dios, el día del Pentecostés. O sea, nosotros venimos de una nación única e indivisible. México
tiene su inicio como nación. Estados Unidos tiene su inicio como nación. La iglesia tiene su inicio como nación. El inicio de esta nación es por la constitución y él mismo constituyó. Cuando él dice constituye, indica ello. Fíjate cómo Pablo toma el Salmos para hablar de Jesús, aunque ellos siempre cantaron y pensaban que hablaban de Dios. Porque es el mismo Dios, porque hay solamente un Dios. No hay muchos dioses, hay solamente un Señor, un Dios. Y entonces aquí está hablando de cómo asciende al cielo y después envía su Santo Espíritu el día del Pentecostés, y al enviarlo a cada uno de aquellos que creen y obedecen a lo que él constituyó, les da el don del Espíritu Santo. Entonces aquí, por ejemplo, en Efesios capítulo 4 dice así, versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? O sea, su alma no fue dejada en el Seol como lo cantó David, como lo habló también el apóstol Pedro. O sea, imagínate tú, estar entre los muertos, estar entre las almas que ya habían partido. Al tercer día resucita y con él resucitan muchos que habían también creído, dice la escritura, y que estuvieron entre aquellos entre la ciudad. Pero luego asciende, porque los que resucitaron con él murieron otra vez. Luego asciende al cielo y luego envía al Espíritu de Dios. Por eso les dijo, no se vayan de Jerusalén. Por eso les dijo cuando estaban en el aposento alto, ¿verdad? Que él tenía que irse, me tengo que ir yo, pero os enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu de paz. Y ese a enviárselos el día del Pentecostés es cuando predica Pedro. Pero para que alguien reciba eso, es un don de parte de Dios, es un regalo de parte de Dios. El que descendió, dice ahí el apóstol Pablo, dice el versículo 11, el mismo, dice el versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar lo que, todo. Por eso Jesús, Dios, está en todo y se sentó a la diestra del Padre. Porque Jesús es Dios. No es un Dios más inferior, no es un Dios más pequeño, es Dios. Y en Jesús está basada toda la confesión de fe porque Él constituyó. ¿Quién estableció la nación? Jesús. Porque vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Quién lo hizo? Jesús. ¿De quién es la iglesia? De Jesús. ¿Cómo se llama la iglesia? Iglesia, Ecclesia tu Cristo, decían en griego. Iglesia de Cristo. Somos la iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia de Cristo? ¿Quién es su fundador? Cristo. ¿Quién es su rey? Cristo. ¿Quién es el Dios? Cristo. Y bajo profesar eso, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, alguien viene a ser parte. ¿Es suficiente? No, porque cuando Pedro predica en Hechos capítulo 2, dice, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que aquel que crucificaste Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el Señor. Y entonces ellos se compugieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos, varones hermanos? Ah, arrepentíos y bautícese cada uno. Fíjate, creer, confesar, arrepentirse, bautizar. ¿Quién constituyó ello? El Espíritu Santo que hablaba a través de Pedro. ¿Quién constituye ello? El Espíritu de Dios que había enviado Jesús. Si lo vemos de esta manera, ese mismo Dios, ese mismo creador, ese mismo Yaha, Jehová, ese mismo Jesús, ese mismo Espíritu de Dios, es uno. Y los tres dan testimonio de ello. Por eso dice Juan, tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo, o el Padre, el Verbo y el Espíritu de Dios. Y en la tierra tres dan testimonio, el agua, la sangre y el Espíritu. Y entonces cuando dice eso, sigamos leyendo ahí, y él mismo constituyó. La iglesia no es un, la iglesia no es un reino humano, compuesto con humanos, pero no es.
La iglesia no es una nación terrenal. El reino no es de esta tierra, sino celestial. Ahora, no solamente se constituye, para que me entiendan, el concepto de la constitución divina, se constituye cómo se va a gobernar, cómo se va a manejar el pueblo, qué va a decidir el pueblo. Yo sé que ahorita es muy controversial, no quiero causar controversia, pero quiero que vean ustedes para la comprensión de lo que estoy diciendo. ¿Ok? Dios, Jesús, envía su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu guiará a toda la verdad a los apóstoles. Su Santo Espíritu habla a través de los apóstoles y hace que ellos los inspira a escribir la ley del Nuevo Testamento. La ley o la constitución divina para la iglesia de Cristo. Eso quiere decir que la iglesia, el reino o el pueblo se va a regir conforme a la ley. Por eso, cuando la iglesia tiene un problema, no decide un hermano, porque ya Cristo decidió. Y la iglesia se va a presentar ante muchos problemas, porque somos humanos y somos imperfectos. Así que cuando pasa algo en la iglesia, lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué dice Dios que hagamos? Para aplicar ello, lo que se tiene que hacer es que tiene que haber personas que puedan aplicar esa ley. Y él mismo constituyó, o sea, él va a decir, estas personas son las que van a aplicar la ley que yo he dado. Por eso en un país, ¿cómo destruyes un país? Que es algo que es muy controversial ahorita, con las camionetas esas que compraron los jueces. ¿Cómo destruyes un país? Muy sencillo. Primero, destruyes su constitución. Después, destruyes los que aplican la constitución. Si los que aplican la constitución no son aptos porque no saben nada, para aplicar la ley van a aplicarla conforme ellos piensan. Y así se destruye un país. Eso fue lo que pasó con Venezuela. Por suerte hay un escándalo entre los de la derecha aquí en México, porque piensan que están destruyendo el país. Se destruye la constitución, se destruyen los que la van a aplicar, se destruye la ley y hacemos lo que queramos con el país. Porque donde no hay ley, ¿qué obedecemos? En la iglesia es lo mismo. Mi pueblo pereció por falta de ¿qué? De conocimiento. Entonces, si dejamos de estudiar la Biblia, si nosotros nos reunimos y bien padre, y no, que tú y yo, no sé qué, pero no leemos la Biblia, pues ¿cómo la vamos a aplicar? Entonces, aquí dice que él mismo constituyó, dice ahí, a unos ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que la iglesia tiene el objetivo de la perfección de cada uno de los santos. La palabra perfección es una palabra que se utilizaba en las Olimpiadas, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita lo puedo entender yo con Caleb, porque él es jugador de fútbol americano. Y entonces iba a venir y está bien presionado porque el entrenador dijo, no, es que si vas y que tienes que no puedes faltar a un entrenamiento. Entonces, él está fuera de temporada ahorita, pero está preparándose para la temporada. Entonces, todo enero, febrero, todo de ahorita hasta julio, él tiene que estar perfeccionado. O sea, su cuerpo tiene que estar listo para empezar a jugar. Así lo veían los griegos en las Olimpiadas. La palabra perfección la veían como apto para poder jugar. Cuando alguien no entrena, por ejemplo, si nosotros nos echamos una cascarita de fútbol, como hacemos allá en Morelos la otra vez, ¿va? Entonces entra el hermano Ismael, entra David, entra pues todos los hermanos. Queremos ser profesionales y no. Nos cansamos rápido porque no estamos aptos para jugar. Por eso nos lastimamos, salimos todos lastimados, todos, porque no estamos aptos. La iglesia tiene que estar apta. ¿Para qué? Preguntas tú. ¿Para qué vas a estar apta? Para el ministerio, o sea, para predicar a Jesús. ¿Para qué? Si seguimos leyendo ahí en el versículo 13, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doctrina, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, ¿para qué?
alguien tiene que aplicar la ley. ¿Puedo ser yo apóstol? Vamos a ver qué dijo Jesús para que yo pueda ser apóstol. ¿Puedo ser yo profeta? Vamos a ver qué dice Jesús. Porque ¿quién constituyó? Jesús. ¿Quién descendió a lo más bajo de la tierra? Jesús. ¿Quién subió? Jesús. ¿Quién constituye? Jesús. Así que veamos lo que dijo Jesús. Por eso cuando tú y yo, hermanos, como iglesia, cuando tengamos un problema, cualquiera que venga, la primera pregunta es, ¿qué dice Jesús que hagamos? Salió la hermana embarazada. ¿Qué dice Jesús que hagamos? Que el hermano se peleó con su mujer. ¿Qué dice Jesús que hagamos? No que él ya no quiere ser hombre, quiere ser mujer. ¿Qué dice Jesús que hagamos? Esos son conceptos de ley. Porque está inscrito en la ley. ¿Quién la va a poder aplicar? El gobierno espiritual. ¿Quién? Porque él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y otros pastores. O sea, es una regla. Quien es evangelista no es evangelista por sí mismo, sino que tiene que haber sido constituido en una forma ¿qué? Bíblica, tanto como el que es miembro, tanto como el que es maestro, tanto también como el que es pastor. Esta constitución tiene el propósito de perfeccionarnos, el propósito de llevarnos a una aptitud para que no seamos llevados por cualquier viento de ¿qué? De doctrina. Para eso está la iglesia. La iglesia es como un gimnasio espiritual. Ahorita dimos una lección y seguimos añadiendo con el sermón. Estamos educando solamente. De pronto va a venir alguien, hermano, es que pasó esto. ¿Qué dice Dios que hagamos? Si lo ignoramos, empezamos a desviarnos de la doctrina y el pueblo ya no parecerá pueblo de Dios. La nación ya no será santa, sino que será inmunda. Por eso tenemos que sujetarnos a lo que Él constituyó, porque Él es el que da los dones. ¿Cómo sabemos que alguien es miembro de la iglesia? Porque creyó, porque confesó, porque se arrepintió y porque se bautizó. ¿Cómo sabemos que sigue siendo miembro de la iglesia? Porque permanece fiel. ¿Cuándo deja alguien? Siempre es la pregunta. ¿Cuándo deja alguien de ser miembro de la iglesia? Fíjate, en Estados Unidos está manejando ese concepto ahorita de que si tú, como yo que soy naturalizado, si yo hago cosas que van en contra de la nación, pues me pueden quitar la ciudadanía. Así. Entonces, ¿quién la aplica? Si alguien, ¿cómo sabemos que alguien sigue siendo miembro de la iglesia? Bueno, si ya fue llevado por un viento de doctrina, pues siguió siendo miembro. Son cosas. Si ya no está viviendo conforme a los parámetros de la iglesia, ¿no? Entonces Él constituye para perfeccionarlos, para que venga una joven, para que venga Caro, para que venga Shadi, para que venga Pao. Y van a decir, ok, esto es lo que Dios pide de ti. Una vida santa, esto y esto. ¿Qué pasa cuando fallan? Porque van a fallar. Alguien tiene que aplicar la ley. ¿Qué pasa si agarran al hijo allá comprando en Houston cosas muy caras? Y al otro recién puesto alcalde allá viendo un partido de Santiago Bernabéu. Se considera corrupción. ¿Por qué no haces nada al respecto? Si la ley dice que hagas algo al respecto. ¿Están de acuerdo? Entonces, si Shadi hace algo que va mal y David no hace lo mismo que hiciera con otra persona, hay corrupción. Hay fraude. Entonces, tiene que haber alguien que diga, ¿sabes qué, hermano? Esto no está bien. Porque Cristo dijo esto. El que sepa más es el que va a aplicar mejor. Pero luego, el que sepa más fue constituido bíblicamente. O sea, ¿cómo yo sé que soy predicador, que soy evangelista? O sea, porque yo dije un día ya soy evangelista. No, hubo un proceso para venir a ser yo evangelista. Y eso tiene autoridad, pero mi autoridad está ligada a la ley de Dios. Yo no puedo decir, a ver, hermanos, hoy se me ocurre, vamos a hacer esto. No, porque yo tengo que sujetarme a la ley de Dios para que la iglesia siga preservando su identidad divina.
Entonces, si estoy ejercitando, ¿qué es lo que le dijeron a Caleb? Mira, Caleb le dijo al entrenador, tienes que perder 20, creo que 20 libras. Y llegó todo traumado, Caleb. Tengo que perder 20 libras, papá. Le digo, pues habla ya con Abraham, eh, que te dé Herbalife para que pierda las 20 libras rápido. Entonces, tengo que perder 20 libras, ¿eh? Entonces me dijo, bueno, no, y Caleb se aplica, ¿eh? Entonces, saca la coca, pa, no puedo tomar coca. Qué carácter. Saca el chocolate, no, no puedo. Entonces, ya ahí yo estoy tomando coca y chocolate nada más, porque yo no juego fútbol americano. Entonces, es perfeccionando. Entonces, aquí hay cosas que nutren y cosas que le dijo Pablo a Timoteo, para que seas nutrido en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa? Que cuando ustedes vengan y hagan una pregunta, hermanos, ¿qué hacemos con esto? Resulta que Abraham no anda muy contento, es un ejemplo solamente, que Abraham se acaba de casar y no anda muy contento. Se casó en Xochimilco y ya le está llegando el síndrome de Tizoc. Y no anda muy contento Abraham. Resulta que Abraham anda enojado. Y resulta que siempre ya no la ama, que ya no quiere andar con Vania. Que resulta que Vania, que es alto mantenimiento, que le tiene que comprar muchas cosas y que la tiene que llevar a Viena. Entonces ya se preocupa Abraham. ¿Cómo le hago ahora? ¿Eh? Y ya no la quiere, hermanos. Entonces un día decís, ya no quiero, hermanos. ¿Saben qué? Ya no quiero. Ya no quiero andar con Vania. Ya Vania ya simplemente que la lleve a Viena y que la lleve acá y que la lleve acá y que compre esto y que le saque una foto acá y ya estoy desesperado. Es un ejemplo solamente, no se desesperen. Entonces, si esto sucede y ya no la quiere y la quiere dejar, la quiere abandonar, ¿qué piensas? No, no importa lo que yo piense. Podría haber, decir la hermana, por ejemplo, la mamá de Abraham, decir la hermana, pues a mí nunca me cayó bien. Está bien que la deje. No importa lo que diga la hermana. Y no, mijito, ¿sabes qué? Que tienes razón, que está bien, déjala. No. Aquí lo que va a importar, hermanos, es lo que dice quién. Dios. ¿Qué dice Dios en cuanto a eso? Y lo explica. Dios dice que el marido no se separe de su mujer y que si se separa, quédese sin qué, sin casarse, que no la abandone. O sea, es claro, no soy yo, es lo que dice Dios. Y si Abraham quiere preservar su ciudadanía, esto es lo que va a pasar. Y si Abraham no se sujeta a eso, esto es lo que va a pasar. Imagínate yo, como predicador, pasa lo mismo, que yo digo lo mismo y quiero dejar a mi esposa. No llores, Vania, está tranquila. Es un ejemplo nada más. Imagínate que yo quiero hacer lo mismo. ¿Y cuántos hombres, según de Dios, abandonan a su mujer y llegan a otra y que yo llegara, por ejemplo, allá por Tapachula, ya con otra mujer? Ah, ¿cómo? No, pues es que Dios me dice espérate, ¿qué dice la palabra de Dios? O sea, ustedes siempre tienen que regresar. ¿Qué dice Dios? Porque ni ustedes deciden, hermanos. Quien decide es Dios y decide la persona. ¿Cómo decidían ellos si eran miembros del pueblo de Dios? Dijo Pedro, arrepentíos y bautícese. Pedro no tiene el poder de arrepentirse por ellos. No, hermanos, como que sí se arrepintieron estos, no. Ellos se arrepienten, se bautizan y cambian. Eso no es el poder que tiene Pedro. ¿Se acuerdan cuando pasó lo de aquel que era Simón, que le gustaba el dinero? Y entonces eh, le dice a Pedro, oye, ¿cuánto necesito para que tenga yo también ese don que tienes tú? Y dice, no, piensas que con dinero se puede comprar este don, no. ¿Y qué le dice? Dice, ora a Dios por si él, porque Pedro no tiene el poder, como David no tiene el poder que se arrepienta a Shadi, como la hermana no tiene el poder que se arrepienta. Eso solamente la tiene la persona. Y tenemos que, ¿sabes qué? Esto es lo que dijo Dios, decide tú. Esto no es mi decisión. Y ninguno aquí se tiene que enojar con Ricardo. Así me pasó una vez, ¿no? Que había un problema ahí en la iglesia. Y entonces luego se enojaron conmigo. ¿Por qué? Pues, ¿por qué se enojan conmigo? Fíjate cómo es el diablo. Siempre el diablo lo que trata de hacer es que trata de separar la vista del pecado para que haya problemas en la iglesia. O sea, si Caleb sigue tomando coca, así no va a ser apto. O sea, tiene que dejar. Pero eso solamente puede hacer Caleb.
Porque ya cuando yo lo vea, no, ¿qué pasó, Caleb? ¿Qué pasó? Entonces, cuando hubo este problema en la iglesia que yo tuve en la iglesia, le dije, mire, hermanos, eso es lo que dice Dios que hagamos. Pero yo no soy el que estoy pasando, es lo que le dice Dios que haga Él, no yo. Y si Él no lo quiere hacer, no soy yo, es Él. ¿Por qué piensas que es mi culpa? No, que eres bien estricto. Yo no soy. Habla con Dios. Dios fue el que dijo que Abraham no se separe. No, pero que tiene una razón y pues mira, el pobre está sufriendo, pero no soy yo. Es lo que dice Dios. ¿Sí ven, hermanos? La iglesia no está constituida humanamente, porque si estuviera constituida humanamente, hermanos, ¿qué no haríamos? Haríamos cosas muy distintas. ¿Qué no haría yo? Pues yo haría muchas cosas, pero como no es mi iglesia, ni tampoco yo soy el rey, ni tampoco yo soy el que decide, ¿no? O sea, el que decide es Dios. Todo lo que haga ese hecho de palabra, hacerlo en el nombre, o sea, con la autoridad de Dios, de Cristo. Pues cuando tenemos problemas, yo dije al hermano, mira, hermano, esto es lo que dice Dios. Yo que le dije, yo quisiera que fuera de otra manera, pero pues no se trata de mí. Tú me has preguntado qué debo de hacer, yo te estoy diciendo lo que Dios dice que tienes que hacer, pero no soy yo. Y luego venía su mamá, no, que tú, que quién sabe qué. Tranquila. ¿Acaso fui yo el que lo puso en esa posición? No, no, pero que tú. Tranquila, no te enojes. ¿Qué carácter? Pareces de Toluca, ¿qué carácter? ¿Cuál es el problema que tenemos? Que mi hijo está en esta. ¿Quién? 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 Ok, entonces no soy. ¿Ves cómo no soy yo? Yo estaba tranquilo caminando, adorando a Dios por el mundo. Y llegaron con este problema. Entonces le dije a la hermana, entonces, fíjense, ¿qué piensas según lo que has estudiado que dice Dios que debe de hacer tu hijo? Fíjate cómo se la debes de poner tú. No te tienes que enojar. Yo no me enojo. No, 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 tranquilo. O sea, yo no hice nada. Yo nomás llegaron y ¡pum! Pues, ¿qué carácter? ¿Qué dice Dios? Porque él está comiendo chocolate y coca y yo tengo que ayudarlo a perfeccionarlo en su fe. ¿Para qué? ¿Qué piensas tú que debemos, qué piensas tú que dice Dios? No, pues dile. No, pues tienes razón, pues exactamente. No soy yo, es Dios. ¿O quieres que yo le diga que está bien que tome coca, que tome y luego que juega fútbol americano? No, él decide, él decide, no soy yo. Si fuera por mí, hago esto, pero como no es por mí, lo tiene que hacer él. ¿Sí ven, hermanos? Porque al final del día, esto es lo que va a decidir. Por eso aquí hay un gran problema en México que están teniendo ahorita. ¿Quién decide? Si los que deciden y saben leyes. ¿Quién? O sea, es lo primero que haces. Quitas a los que saben y pones a los que no saben. Y cuando pones a los que no saben, pues van a cometer muchos errores. No, pues que yo pienso que esto, pues dale. Que yo pienso, pero espérate, pero ¿de dónde sacaste eso? O sea, ¿qué dice esto? Hay una parte muy bonita en la Constitución que dice que nadie está sobre la ley. Nadie. En Estados Unidos, por ejemplo, aún el presidente está bajo la ley. Y si tú haces algo que va en contra de la ley tiene que estar sobre ti. Y así es en la iglesia. Si yo le dije eso a la hermana de su hijo y si mi hijo sale con lo mismo, no le voy a cambiar. No es que ya es mi hijo, ahora ya va a cambiar. No, aplicas la ley de la misma manera porque al final del día no es mi ley, es la ley de Cristo. ¿Se fijan, hermanos? Eso es parte de lo que es la Constitución. De otra manera, nunca vamos a perfeccionar a los santos. Imagínate, yo le digo a Abraham que no hay problema. Pónganse a pensar, no hay problema, Abraham. Vania, no hay problema. Haz lo que quieras con tu vida. Y luego va a estar Caleb viendo. Ah, ah. Si no hay problema. Y luego va a haber otro hermano que también, pues, ya con la hermana anda, ya casi del chongo. Siempre hay esos. Entonces decir, ah. Y entonces, cuando pasó esto en el libro de Esther, si lo han leído, el rey Asuero, la esposa no le hace caso. Y entonces sus
sus hombres cercanos, sus consejeros, su mesa directiva, su gabinete, le dice, mira, si no haces algo con Basti, todas las mujeres van a hacer lo mismo. Un poco de levadura leuda qué. Entonces, si dejamos que Abraham, si Vania es tan buena persona, amén, hermanos, amable, amén, cariñosa, amén, no es alto mantenimiento, amén. Ahí no los hay muy, no estoy muy convencidos ahí. Dice, solamente sabe Abraham. Entonces, entonces, ese es importante porque si no hay problema ahí, nosotros tenemos que decirle a Abraham, ¿sabes qué? Platíquenlo. No, es que, hermano, si tú supieras, no, es que, fíjate, ¿quién se quiso casar? Yo te obligué. No, hermano, que no, no, que tienes razón. Yo te obligué que comprar las flores en Xochimilco. No, hermano, yo te obligué. No, él se quiso casar. Lo que pasa es que ahora está viendo una realidad que no había visto antes. ¿Qué le pide Dios a Abraham? Que no la abandone. ¿Qué le pide? Que sea paciente con ella, que la ame. ¿A uno le dice eso? Entonces, se tiene que someter a Abraham a Dios para preservar su ciudadanía. Dice Abraham, ¿sabes qué, hermano? No me importa lo que digas tú ni lo que diga Dios, me voy. Entonces, no te está rechazando a ti, está rechazando la ley de Dios. Está yendo en contra de lo que Dios dice, hermanos. Pero si todos están viendo a Abraham que él lo hace, el problema, hermanos, que se viene mañana, luego va a salir David, yo también, que ya me tiene harto chío. Ya la traigo hasta el copete. Y luego va a venir Héctor, hermana. Pues yo también. La voy a encarcelar, ya también. Y luego es más, Samuel todavía ni se casa, pues yo también. Hermanos, y entonces es un problema general. Lo que Dios pone esto para que en la iglesia haya orden, para que nos amemos mutuamente. Pero ¿quiénes? Los que constituyó. Por eso le dije yo a la hermana, y se enojó conmigo, porque es que ella no sabe, es que la gente, hermano, no sabe separar entre sentimientos y lo que dice Dios. Es que aquí no se trata de lo que yo sienta, se trata de lo que Dios diga. Le dije, hermana, es que, y se enojó y luego vino el marido y también bien enojado. ¿Qué? Digo, ponte a pensar, ¿qué quieren que haga yo? Si no es mi iglesia, ¿qué quieres? Tenemos que, este es lo que dice Dios. O sea, tú quieres que cambie aquí o que sea un ignorante y no diga nada. Pero, entonces, ¿en qué vamos a quedar? Hoy va a ser él, mañana va a ser él, y luego van a venir 10 y esos 10 van a tomar el lugar y entonces ya no va a ser iglesia. Ya no se va a parecer a la iglesia de Cristo. Así es como se desarrolla una diversa doctrina, porque la persona no está apta para ello, porque la iglesia no está haciendo su labor de perfeccionar y no está respetando quién constituyó, porque él a Jesús, que el que constituyó. Así que vamos a sujetarnos, hermanos, a la constitución que divina, pero hay que estudiar para saber, para que no van a salir con que no, que está bien. Discúlpame, Abraham, es por la confianza que te tengo. Si agarro a Daniel, ese sí está fuerte y pues me parece que... Pero es que dice Abraham, pues siempre me agarra mi hermano. Le digo, pues es que te tengo tanta confianza que sé que me vas a perdonar. Porque si agarro a David y luego ni me habla ya. Hermanos, nos vamos a sujetar. ¿Me entendieron? Entonces, si tú nos visitas esta hermosa tarde, la invitación es la misma. Como fue en el día del Pentecostés. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Pues bien puedes. Si crees, puedes. Te preguntarás, ¿qué debo de hacer? Lo que dijo Jesús quisieras. Arrepiéntete y bautízate para el perdón de tus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y cuando eso suceda, va a ser añadido a su nación, a su pueblo, a su reino. No te añado yo, te añade Jesús, porque sus palabras son las que te añadieron. De la potestad de las tinieblas a su reino, al reino de su amado Hijo. Entonces, nuestra invitación esta hermosa mañana, tarde, es eso. Y para el resto, hermanos, tratemos de respetar lo que Dios dice. Es difícil aplicarlo, pero créanlo que será hermoso en el día final. Porque nos dirá, bien
buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te daré. ¿Ok, hermanos? Pongamos de pie y cantemos un himno de invitación que nos va a ayudar con nuestro hermano Sam.